En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Buenos días, tengan todos los hermanos y amigos que nos apoyan y visitan este canal para ver cada uno de los estudios que se transmiten acá. Como todos nosotros sabemos, durante todos estos días hemos estado estudiando el tema de la reforma y hemos hablado acerca de la reforma del vestir, la reforma de la música, pero hoy vamos a tener también un tema muy interesante que tiene que ver con la reforma. Pero primero vamos a tener una palabra de oración. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre eternamente y para siempre. En esta oportunidad, Señor, venimos a ti para rogarte que te hagas presente en este lugar y que sea tu Espíritu Santo dando la sabiduría y el conocimiento para estudiar tu palabra y poder, Señor, entender y comprender tus mensajes divinos para este tiempo. Una bendición especial te pido para el hermano Sandy, que tuvo este accidente, y te pedimos, Señor, que tú le recuperes lo más pronto posible. Bendiciones para cada persona, para cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos, Señor, que visitan este canal para ver cada uno de los estudios que se transmiten, para que así de esa manera podamos aprender y tener el conocimiento que necesitamos para estos tiempos. Bendice tu palabra que se va a exponer en esta hora, porque todas estas cosas te las pedimos en el nombre santo y sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Bueno, queremos extenderle primeramente un saludo a nuestro querido hermano Sandy, que hoy no hemos podido grabar juntos porque el hermano tuvo un accidente y tiene una complicación en un pie, y esperemos por la gracia del Señor que el hermano Sandy se pueda recuperar lo más pronto posible. Y una bendición especial para cada uno de los hermanos que están atentos a este canal y a cada uno de los temas que son enviados, para que de esta manera podamos nosotros recibir el alimento que el Señor está enviando a su pueblo. Ok, como les dije antes de la oración, nosotros vamos a tener un estudio hoy que habla acerca de la reforma, porque ese es el tema que estamos tratando. Y el que vamos a hacer en este día es la reforma en la alimentación. Este estudio lo vamos a hacer en 1 o 2 estudios, porque es un poquito extenso y queremos tratar de abarcar todo lo que tiene que ver con las reformas que nosotros debemos hacer, hermanos, en esta área. Y vamos a iniciar el estudio de la alimentación. Vamos a iniciar con la reforma del consumo de la carne. La reforma en el consumo de la carne. Ese es el primer estudio que nosotros vamos a tener hoy. Hay algunos temas que hemos estado oyendo por allí, a lo mejor ustedes también, y hay hermanos que dicen que comer carne
es un pecado. Sin embargo, hay otros que dicen que comer carne no es pecado. Nosotros hoy vamos a hacer un análisis en este estudio a ver si la carne es pecado, si comer carne es pecado o no es pecado, porque esa es una de las controversias que hay ahorita, porque unos dicen sí es pecado comer carne, otros dicen no es pecado comer carne, porque el pueblo de Israel comió carne, el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra comió carne, y eso le da la base a ellos para seguir comiendo la carne. Entonces el estudio que nosotros vamos a tener hoy, entonces vamos a tratar de aclarar este punto. ¿Es pecado comer carne o no es pecado comer la carne? Nos vamos al principio en el libro de Génesis. En el libro de Génesis 1, que muchísimo de nosotros los adventistas lo conocemos muy bien. Y dice acá, Génesis 1:29, dice la palabra del Señor, después que Dios creó al hombre, el Señor le dijo claramente cuál era la alimentación que debía tener el ser humano. Disculpen. Ok. Y el Señor, después que culmina de crear al hombre, el Señor le dice, Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. O sea, nosotros podemos ver aquí que el Señor dio las plantas, las frutas y semillas. Ese iba a ser el alimento del hombre que Dios había creado. Lo estamos acabando de leer. Pero aquí hay una pregunta que me hubiese gustado que el hermano Sandy estuviera en este momento presente en la grabación, porque por lo menos quería una persona que me pudiera responder algunas preguntas que voy a hacer aquí. Pero lastimosamente el hermano Sandy no pudo. Pero la pregunta es para ustedes pensar y reflexionar cada uno cuando llegue el video a su disposición. Y la pregunta es, ¿comer fruta es pecado? Porque si Dios le dijo al hombre que podía comer las frutas, las semillas, entonces, ¿comer fruta es pecado? Una pregunta. Porque, hermano, ¿qué comió Eva cuando cayó en pecado? ¿Comió carne? No, Eva no comió carne. Eva comió frutas. Eso fue lo que Eva comió. Pero Eva pecó. Eva comió fruta. El pecado, dice la palabra del Señor, que es la desobediencia la que nos lleva a nosotros al pecado. Porque Dios le dijo a Eva y a Adán, todos los frutos que están aquí ustedes pueden comer. Pero había un mandato divino que Dios le dijo, de este
que está en el medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Entonces, ¿cómo empieza el pecado? El pecado empieza cuando nosotros desobedecemos el mandato divino, y después que desobedecemos el mandato divino, obviamente viene el quebrantamiento del código de ley. A eso es lo que nos lleva a nosotros la desobediencia. Porque en 1 de Juan 3:4 dice claramente que el pecado es quebrantamiento de la ley. Porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿dónde empieza la situación? La situación empieza en que el ser humano desobedece el mandato divino. Y la desobediencia al mandato divino lleva al ser humano a quebrantar los códigos de ley establecidos. Nosotros tenemos acá, para ir entendiendo, en realidad, a dónde es que nosotros realmente pecamos, vamos a leer otra experiencia en Génesis 25. Génesis 25. Y en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 27 al 34, nosotros tenemos aquí un episodio y dice la palabra del Señor: y crecieron los niños. Aquí vamos a hablar de Esaú y Jacob, cuando Esaú vendió su primogenitura. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Y amó Isaac a Esaú porque comía de la casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Esaú no se detuvo a pensar, no esperó que le llegara la información bien al cerebro y analizara la decisión que él tenía que tomar en ese momento. Simplemente se dejó arrastrar por la necesidad que tenía y el apetito. Y el análisis que hizo rápidamente fue, y Jacob entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. Lo que analizó rápidamente: me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve eso a mí si es que yo me voy a morir? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lenteja. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. La menospreció. Vamos a ver cómo analiza el apóstol
en el libro de Hebreo esta situación de Esaú. Y dice en el libro de Hebreo, Hebreos 12, 16, Hebreos 12, 16, dice acá: no sea que haya, aquí dice, los que rechazan la gracia de Dios. Eso es lo que dice aquí cuando empieza el apóstol a hablar aquí de Esaú. Dice, los que rechazan la gracia de Dios. Y el 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, era la primogenitura una bendición. Primero, la gracia, porque era una gracia que el Señor tenía para el primogénito, porque ese primogénito iba a ser bendecido. Y dice acá el apóstol, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición después, a los muchos años, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Después del tiempo, Esaú quiso reclamar esa bendición que él despreció. Y nosotros vemos acá en Génesis 27, lo que pasó después del tiempo. Dice acá, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de caza. Salió a cazar y después regresó. Pero cuando él llega, ya Jacob le había echado la bendición, Isaac le había echado la bendición a Jacob. Y dice el 32, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí, y de todo antes que tú viniste? Y lo bendije y será bendecido o bendito. No había oportunidad. Y dice aquí, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Que dice el apóstol, la procuró. Pero aquí dice en el 38, y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío. Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró amargamente, porque no había más bendición. ¿Y por qué perdió esta bendición? Por un plato de lenteja. No fue por fruta, no fue por carne, sino por un plato de lenteja. ¿Estaba prohibido comer lenteja, hermano? No, no estaba prohibido comer lentejas, sino que por el plato de lenteja, él desobedeció
a un mandato divino, porque estaba establecido en el código de ley que el primogénito era especial para el Señor y aparte de eso iba a recibir las bendiciones del Padre antes del Padre morir. Y en esas bendiciones estaban incluidas muchas cosas. Dice que había transmisión de poder al primogénito. Dice acá que se le hacía una transmisión de poder, derecho y responsabilidades. Se le encargaba el liderazgo de la familia, cuidar de sus hermanos menores y era el líder y custodio del patrimonio familiar. Habían otras cosas, pero yo simplemente escogí este poquito para no hacerlo muy largo. Una lista de bendición y responsabilidades que le tocaba al primogénito. Y eso estaba establecido en el código de ley. Pero su desobediencia lo llevó a quebrantar el código de ley que estaba establecido. Y por eso fue desechado cuando procuró la bendición, aun cuando la procuró con lágrimas, como dice el apóstol, no la pudo recibir. Porque a esa bendición que Dios le tenía preparado, por su desobediencia, él no le dio importancia, la menospreció. Entonces la situación aquí, hermano, vayamos entendiendo, la situación aquí está un código de ley establecido, hay un mandato divino para yo poder entonces tomar una decisión. Y aquí es donde está el asunto. Porque muchos dicen, comer carne es pecado. No, comer carne no es pecado. Y estamos en esa situación de que hay mucha gente que entonces dice, no, comer carne no es pecado y siguen comiendo carne. Hay otros que dicen, no, comer carne es pecado y no comen carne. Pero sin embargo hay otro grupo que está confundido, que no sabe sí o no. Y esto es lo que queremos, por medio de este estudio, aclarar hoy. Por eso traigo a colación estos dos episodios. Eva comió fruta, pero ¿qué estaba establecido? Que podía comer todas las frutas que ella pudiera comer, porque ese era el alimento. Pero había una que decía la ley, no comas de esa. Y la desobediencia en tomar una mala decisión quebrantó el código de ley que estaba establecido, que el día que comiera de esa fruta ella iba a morir. Y obviamente cuando vio la fruta quebrantó el código. Cuando ella vio la fruta y se fijó y se deleitó en la fruta, inmediatamente quebrantó el código de ley que dice no codiciarás. Quebrantó el número 10 porque lo codició y deseó ser como Dios, tener todo el conocimiento de Dios, porque ese fue el engaño que le dio el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces la desobediencia la lleva a quebrantar el código de ley que estaba establecido. Y eso mismo pasó con Esaú. La desobediencia, no pensar y analizar la decisión que tenía que tomar, lo lleva a quebrantar el código de ley que estaba establecido. Porque comer lentejas no es pecado. Pero él pecó por un plato de comida, porque eso es lo que dice la palabra del Señor aquí. Solange no está inventando. Aquí dice que por un plato, aquí dice, por un plato de lenteja o un plato de comida, perdió la bendición. Profanó aquí por una sola comida, dice aquí.
fue un profano. Ahora vamos con el episodio del pueblo de Israel. Ellos tenían que ser sacados de Egipto para ser trasladados y para que poseyeran la tierra de Canaán. Eso nosotros todos lo sabemos. El pueblo de Israel, el Señor los saca de Egipto y viene con un proceso en el desierto, pero ellos, el propósito era sacarlo de Egipto para que ellos fueran introducidos en la tierra de Canaán. Cuando el Señor los saca de Egipto, una de las primeras cosas que hace el Señor con el pueblo de Israel es quitarle el consumo de la carne. Eso es una de las primeritas cosas que hace, quitarle el consumo de la carne. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba una limpieza y un proceso de purificación. No estoy inventando, eso lo vamos a ver más adelante en el estudio. El Señor le quita la carne al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, porque el pueblo de Israel necesitaba una limpieza y un proceso de purificación. Y fíjese lo que le quita el Señor, la carne. En Éxodo 16 dice ahí claramente, porque el pueblo de Israel pidió carne en 2 oportunidades. En el capítulo 16 del libro de Éxodo, a los 15 días del mes segundo, ellos llegaron al desierto de Sin. Y cuando ellos llegaron a ese lugar, a los 15 días del mes segundo, empezaron a protestar porque ellos querían carne, porque el Señor los había sacado de allá de Egipto, donde tenían ellos esas ollas de carne, y querían, hermano, carne. Y dijeron que mejor era con Faraón que ahí sin carne. Vea el análisis de este pueblo, que prefirieron a Faraón. Oiga, hermano, prefirieron a Faraón. No estaban contentos con esta bendición y esta gracia que estaba haciendo el Señor con ellos, y ellos querían carne. Y el Señor se lo soportó por primera vez. Y le dijo a Moisés que esa tarde el pueblo iba a comer carne. Esa tarde el pueblo iba a comer carne, porque le iba a mandar codornices, porque fueron 2 veces que le mandó codornices. Le iba a mandar codornices en la tarde, porque al otro día por la mañana ellos iban a recibir la bendición del cielo, que el Señor les iba a mandar una lluvia de maná. Y después de eso, que comieron ese día carne en la tarde, y al otro día recibieron la lluvia de maná, después de allí el Señor no le dio más carne al pueblo de Israel. Por un tiempo no le dio más carne al pueblo de Israel. El pueblo de Israel comía maná y lo preparaban de muchas formas. Podemos buscar los registros, porque había muchas formas de prepararlo. Pero pasado el tiempo,
en el desierto, hubo una gran protesta del pueblo de Israel porque quería carne y pidió carne. Esa hora lo vamos a encontrar porque el primer episodio fue en el libro de Éxodo 16. Ahora esta la vamos a encontrar en el libro de Número. En el libro de Número. Número 11. Número 11. El versículo 17 del libro de Número dice la palabra del Señor acá. Dice la palabra del Señor aquí. En Números 13, número 13, dice: ¿de dónde recogeré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran, oiga, el pueblo de Israel, porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos. Esta queja se la estaba poniendo Moisés al Señor porque el pueblo había venido a donde estaba él, delante de la tienda, a llorar para que Moisés le diera carne. Y dice el 17, dice: cuando el Señor recibió esta noticia, el Señor le dice a Moisés: y yo voy a descender y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ello y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo, porque Moisés tenía que escoger a unos príncipes, porque Moisés estaba cansado con el pueblo. Y no lo llevarás tú solo, pero al pueblo dirás: santificado para mañana. Le está diciendo el Señor: dile al pueblo que se santifique. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar aquí? El pueblo se tenía que santificar, apartarse del pecado, de sus malos deseos. Eso se llama santificar, ponerse a derecho con el Señor, pero el pueblo no hizo eso. Y el Señor le está diciendo: santifíquense para mañana, porque mañana yo le voy a mandar carne. Y el Señor sabía que si no se santificaban, si no hacían una reflexión, si no buscaban manera de ponerse en conciencia de que ellos iban a recibir carne, el Señor sabía que en esa condición en la que ellos se encontraban iban a tener graves problemas. Por eso es que el Señor le dice: santifíquense para mañana. Y le dice acá: pero el pueblo dirá: santificado para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente, oiga hermano, aquí lo que dice, que dijo el pueblo de Israel: ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¡Qué barbaridad! El pueblo de Israel diciendo en ese momento que mejor le era a ellos estar en Egipto. ¿De dónde los había sacado el Señor a ellos? No dice que era del horno de hierro. Dice la palabra del Señor, nos da a nosotros la historia cómo, en qué condición tenía el faraón al pueblo de Israel. Los tenía peor que a unos miserables. No tenían a veces casi ni tiempo para comer.
trabajando forzadamente desde la mañana hasta la medianoche, sin ningún tipo de derecho ni reclamo. Y desearon por la carne estar allá, a donde ellos no tenían ningún derecho. Y se trataban como, bueno, ¿qué pudiéramos nosotros decir aquí? Una palabra bien terrible en la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Pero por comer carne, desearon estar nuevamente en ese lugar de donde Dios, en su misericordia, había extendido su gracia y lo había rescatado de allá para darle grandes bendiciones. Y dice aquí, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues dijo, os daré carne y comeréis, le dijo Jehová. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Ve lo que le está diciendo al Señor, todavía se lo está advirtiendo. Usted no va a comer un día, 2 días, ni 10, ni 20 días. Le voy a dar carne para que coman un mes entero. Con todo eso, el Señor está herido por el deseo del pueblo de Israel. Una, que lo está menospreciando a él por querer carne. Y segundo, está pidiendo algo que no estaba en los planes del Señor dárselo en ese momento. Y le dice, van a comer hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices. Durante un mes ustedes van a comer la carne que les va a salir hasta por las narices. Y la aborrecéis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros. Es lo que está diciendo el Señor. Por la carne, por querer satisfacer ese apetito pervertido, ustedes me están menospreciando a mí. Pero yo les voy a dar carne por un mes para que coman. Y dice, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? ¿Para qué tú nos sacaste de Egipto? Para tenernos a nosotros aquí, que nosotros lo que queremos es comer carne. Definitivamente, decía el pueblo de Israel, llorando, nosotros queremos es carne, carne y carne. No importa si nos regresas para Egipto, pero queremos es carne. Qué cosa tan tremenda, hermano. Nosotros vamos a leer aquí en el libro de régimen alimenticio, página 448. Página 448. A ver qué nos dice la palabra del Señor aquí. Y dice, rebelión y castigo. Y dice la palabra del Señor acá, Dios continuó alimentando a la hueste de los hebreos con el pan que llovía del cielo. Después que comieron esa codorniz allá al principio, después que le cayó el maná, el Señor los siguió alimentando con el pan del cielo. Pero ellos no estaban satisfechos. Su apetito depravado exigía imperiosamente carne.
que Dios en su sabiduría no les había provisto. ¿Quién es el que tiene la sabiduría? Dios. Y en ese momento, en esa etapa en la que se encontraba el pueblo de Israel, no estaba en los planes de Dios que ellos comieran carne. Prohibido comer carne para el pueblo de Israel en ese momento. Y dice aquí, Dios no le había provisto, y dice, su apetito depravado exigía una mayor variedad, especialmente la carne. El pueblo de Israel lo que quería era carne. Al comienzo, Dios no complació su apetito pervertido. Al comienzo, Dios los dejó. Ustedes van a comer carne hoy, pero no les voy a dar más carne. Y al comienzo los tuvo allí. Coman el maná, que eso es lo que ustedes necesitan por ahora. Cuando Moisés oyó que el pueblo lloraba, que llegó un momento, esa etapa, esa crisis, que el pueblo lloraba a la puerta de su tienda y que se quejaba por su familia, quedó muy disgustado. Presentó delante del Señor las dificultades de esta situación. El Señor indicó a Moisés que reuniera delante de él a 70 ancianos, porque Moisés estaba cansado, y que le iba a dar de su espíritu a estos 70 hombres para que lo ayudaran a la carga. Pero que de todas maneras él le iba a dar carne al otro día. Pero al pueblo dirás, santificado para mañana, y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 20 días, hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Esto lo dice también en el libro Régimen Alimenticio. Y el Señor le dio carne. Fíjense, hermano. Entonces le dijo a Moisés, le dijo Moisés, 600,000 a pie es el pueblo en medio el cual estoy yo. Imagínense, 600,000. Pero Dios le iba a dar carne al pueblo. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices, hermano. Codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y al otro lado del camino, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Vino codornices que podía el pueblo de Israel caminar por el norte, el sur, el este y el oeste, caminar por cualquier lugar que quisiera en el campamento a un día de camino, y iban a conseguir codornices de altura de casi 2 codos. Y un codo está establecido que es una medida aproximadamente 44.5 centímetros o 45 centímetros.
O sea, casi 1 metro de altura de codornices por un día de camino por cualquier lugar que quisieran agarrar en el campamento. Le dio el Señor. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, o sea, el que recogió más poquito, recogió 10 montones. Calcule usted, mi hermano o mi querido amigo, cuántos montones recogieron los que recogieron más. ¿Qué iba a hacer el pueblo de Israel con 10 montones de codornices muertas? 2 días trabajando recogiendo codornices y 2 noches. ¿A dónde estaba por lo menos la sal para echarle a esos animales para que no se les dañara? Y el Señor le había dicho, santifíquense para mañana porque mañana van a comer carne. El Señor sabía lo que le estaba diciendo. Y la tendieron para sí alrededor del campamento. Aún, oye hermano, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuera masticada, porque muchas personas dicen que se murieron fue de la hartazón. No, el pueblo de Israel no alcanzó a llenarse la barriga de codornices, porque aquí está diciendo que todavía estaban masticando las carnes cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga. Eso fue lo que recibió el pueblo de Israel por despreciar al Señor, por pasar por encima de la voluntad de Dios, desear regresar a donde los tenían a ellos como unos miserables, solamente porque ellos querían comer carne. Y Dios, hermano, tiene un propósito. Cuando Él escoge a su pueblo, cuando Él escogió a su pueblo, y ahora que ha vuelto a escoger otro pueblo, el Señor siempre tiene propósito para sus hijos. Y vamos a ver qué nos dice el libro Régimen Alimenticio, página 451. Y dice la palabra del Señor acá, el propósito de Dios para Israel. El Señor tenía un propósito. Y dice acá, era el propósito de Dios proveerle un alimento más adecuado a sus necesidades. El pueblo de Israel no tenía necesidad de comer carne en ese momento. Era una necesidad de comer un alimento que lo ayudara a limpiar y a purificar su sistema, limpiar la sangre, limpiarle el cerebro y hacer una limpieza y una purificación en sus vidas. Como ellos tenían esa necesidad, el Señor les estaba dando la comida que ellos necesitaban. Y dice acá, Dios quería proveerle un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen
afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. Que dice un alimento afiebrado. Entonces quiere decir que si el Señor le estaba quitando la carne al pueblo de Israel, quiere decir entonces que el consumo de carne produce fiebre. Porque aquí nos está diciendo a nosotros, de alimentos provistos, el apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre. Aquí, donde leímos, aquí, las necesidades de un régimen afiebrante. Ese sistema de comer carne lo que produce es fiebre. Y quizás nosotros no la sentimos, pero eso produce fiebres internas. Ahora, pero no estaban dispuestos a someterse a los requerimientos de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No estaba dispuesto a ajustarse, a aceptar los requerimientos de Dios. Y dejaron de alcanzar la norma que Él había establecido para ellos y de recibir las bendiciones. El Señor los había escogido y los había traído al desierto. Necesitaban un proceso de purificación para darle la gran bendición de introducirlo en la tierra de Canaán. Pero para ellos recibir esa bendición, tenían que ajustarse a los requerimientos de Dios. Tenían que ajustarse a los mandatos divinos para ellos poder recibir esa bendición. Y dice, para recibir las bendiciones que habían sido suyas, murmuraron bajo las restricciones de Dios, se sintieron que estaban muy restringidos, que Dios era muy malo, hasta lo consideraron peor que Faraón, solamente porque el Señor no le estaba dando carne. Y consideraron las ollas de carne de Egipto más que a Dios, hermano. Dios le permitió tener carne, pero esto les acarrió una maldición. ¿Es pecado comer carne, hermano? Dependiendo. ¿El Señor quería que el pueblo comiera carne en ese momento? No. Habían requerimientos, habían mandatos divinos que no era la voluntad de Dios comer carne en ese momento. Y por pasar por encima de lo establecido, de los requerimientos de Dios, ellos pecaron. Le pasó como a Eva. Cuando vieron esa cantidad de codornices, ¿qué les pasó? ¿Estaban santificados? No, ellos no estaban santificados. Cuando ellos vieron esa cantidad de codornices, se les despertó la avaricia. Y el que menos recogió 10 montones. Dios, hermano, estamos estudiando si comer carne es pecado. Eso es lo que estamos estudiando.
porque hay una controversia que si es pecado, que si no es pecado, pero estamos estudiando si comer carne es pecado. Y estamos viendo aquí todo este proceso. Lo que hizo Eva, comió fruta, no comió carne, pero quebrantó el código de ley. Aquí tenemos a Esaú. ¿Era el pecado comer lentejas guisadas? No. Pero comer ese plato de lentejas en ese momento tuvo que quebrantar el código de ley. Y quebrantar el código de ley es pecado. Ahora, Dios siempre, Dios, hermano, el Señor, siempre ha trazado sus planes para el pueblo que Él ha escogido. El pueblo de Israel le llegó el momento de comer carne después que ellos fueron introducidos en la tierra de Canaán. Ellos tuvieron la oportunidad de comer carne. ¿Por qué tuvieron la oportunidad de comer carne? Porque en ese momento estaba establecido que ellos debían comer la carne, porque ellos tenían que participar del proceso de los sacrificios y en algunos momentos ellos tenían que comer las carnes de los corderos. Y requería que en los sacrificios, en algunas oportunidades, en las fiestas solemnes y todo eso, ellos tenían que participar de las carnes. Porque para ese entonces, el evangelio se tenía que predicar por medio de símbolos y figuras. Y había que matar cordero. Y había que participar del consumo de la carne de los corderos. El que está dirigiendo es Dios y sabe cómo y cuándo y el momento. Pero cuando ellos llegaron a la Canaán, donde Dios lo iba a establecer, el Señor les dio los parámetros de cómo ellos iban a comer la carne. Porque no era que iban a seguir de esa manera desordenada que ellos traían, y comían todo tipo de carne y todo lo que ellos querían de la carne. Entonces aquí en el libro Régimen Alimenticio, en la página 447, nosotros vemos aquí que dice: al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimentos de origen animal. Cuando llegaron a Canaán, se les permitió que comieran carne, pero bajo prudentes restricciones, encaminadas a mitigar los malos resultados. El uso de las carnes de cerdo quedaba prohibido, como también el uso de otros animales, de ciertas aves y ciertos peces, declarados inmundos. De los animales declarados comestibles, la grasa no la debían comer. La sangre quedaba absolutamente proscrita. Solo podían consumir las reses sanas, ningún animal desgarrado, mortecino o que no hubiera sido cuidadosamente desangrado podían servir de alimento. Cuando llegó el momento de que ellos iban a comer carne, el Señor le puso todos los parámetros de cómo era que iban a consumir las carnes. Y con todo y eso, muchos del pueblo de Israel, escondida, comían carnes inmundas. Ahí está registrado en la palabra del Señor. Comían carnes inmundas porque fue un pueblo desobediente.
y por su desobediencia llevaron al Señor al límite, pasando por encima de los mandatos divinos. Finalmente, nosotros todos sabemos, los que tienen la información, obviamente, que el pueblo de Israel fue desechado por desobediente. Venido Cristo, hermano, sabemos todos el desarrollo histórico. La gente siguió comiendo carne. Y después que vino Cristo, el pueblo de Israel, si hubiese entendido, no hubiese comido carne. Porque a ellos se les permitió comer carne porque habían que hacer sacrificio. Por eso se les permitió comer carne. Pero igualmente ellos quedaron comiendo carne y haciendo sacrificio. Pero para nuestros días, para ubicarnos exactamente en el tiempo, en el año 1844, después del chasco, surge el movimiento adventista del séptimo día. Que todos nosotros los adventistas decimos que nosotros somos el pueblo de Dios. Que nosotros somos el Israel espiritual. Y así, para aclarar, así como el Señor tenía todos los requerimientos establecidos para dirigir al pueblo de Israel, qué debía y qué no debía, déjenme informarles, mis queridos hermanos adventistas del séptimo día, que el Señor igualmente también tiene requerimiento para el pueblo adventista del séptimo día hoy. Aquí en el libro Testimonio para la Iglesia, en la página 482, Testimonio para la Iglesia, página 482, dice así: en la visión que me fue dada el 25 de diciembre del 1865, vi que la Reforma por Salud era una gran empresa estrechamente relacionada con la verdad presente. Quiere decir que si hay algún adventista que no haya puesto en práctica la Reforma por Salud, no está preparado para hablar de verdad presente. Y dice acá, vi, esto es para el año 1865, vi que nuestro pueblo no debería permanecer indiferente sobre este tema. Palabra de la profeta. Ahora, hermano, la hermana para el año 1865 está hablando aquí que dice que vi que nuestro pueblo no debía permanecer indiferente sobre este tema.
Cuando el Señor permite que surja el movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, todos nosotros sabemos que venían un grupo de los metodistas, venía un grupo de luteranos, venía un grupo de todos los reformadores que se habían levantado para esos tiempos. Y esa gente que se unió y que se formó, que hoy se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, viene de una reforma contra reforma y vuelta a reforma, pero esa gente comía de todo y bebía de todo. Y para el año 1844, después del chasco, que surge el movimiento, fíjense hermanos, la primera visión que Dios le da a la hermana Elena de White con referente al mensaje de reforma por salud, estamos hablando de salud, se la da en el año 1848. No fue en el 1863 como dicen muchos, no. El chasco fue en el 1844. Y en el 1848 recibe la hermana la primera visión para la reforma por salud. Para el año 1863 recibe una visión para reforzar. En el 1863 la visión que recibe es para reforzar el mensaje de la reforma por salud. Y para el 1865 el mensaje que recibe es un reclamo que está haciendo el Señor porque el pueblo no había concientizado con referente a esos mensajes que ya se le había enviado al pueblo. Y por eso es que aquí dice la hermana en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 482, dice aquí: en la visión que me fue dada el 25 de diciembre de 1865, vi que la reforma por salud era una gran empresa estrechamente relacionada para la verdad presente. Vi que nuestro pueblo había permanecido indiferente sobre este tema. O sea, que la visión que recibe en el año 1865 es para llamar al pueblo a la conciencia. ¿Qué pasa con el mensaje que Dios ha enviado para reformar en este punto de lo que estamos hablando de salud? Al pueblo de Israel terrenal, el antaño, Dios le mandó a Moisés como profeta y le dio al profeta Moisés. Dios hablaba con Moisés y por medio de Moisés el pueblo de Israel recibía todo el informe que necesitaba, todos los requerimientos, todos los códigos de ley, todo lo que estaba bajo la voluntad del Señor y todo lo que Dios quería realizar con ese pueblo. El Señor levantó un profeta que fue Moisés y por medio de Moisés le mandaba al pueblo todos los mensajes para que ese pueblo fuera reformado y ese pueblo recibiera toda la información que Dios quería para que ese pueblo fuera un pueblo especial de real sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Y cuando Dios llama y permite que surja
el movimiento de los adventistas del séptimo día, el Señor escoge a una profeta que es Elena de White. Entonces Moisés para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y Elena de White para el pueblo de Israel, vamos a decir, del Nuevo Testamento, porque de ahí es que nosotros dependemos. Nuevo Testamento. Para los adventistas del séptimo día, Elena de White. El Señor escogió la profeta. Y fíjense, hermanos, 4 años después, porque Chasco 1844 y para el 1848 ya estaba recibiendo la hermana las primeras visiones para reformar con referente a la salud. El Señor no esperó que pasaran 4, ni 15, ni 20 años. 4 años después empezó el Señor a enviar los mensajes de reforma por salud. ¿Qué nos toca? Hermano, ¿qué nos toca a nosotros hoy como adventistas del séptimo día que hemos recibido toda la información? ¿Acaso que el Señor nos dejó sin información? No. Aquí el que no tiene la información es porque hemos sido flojos para estudiar e investigar. Pero la información está porque Dios se ha preocupado por mandarla. Y vamos a leer nosotros acá en el libro de régimen alimenticio, página 452, 453, 454. Vamos a ver acá lo que nos dice el libro. Vamos a ver si es que Dios no nos dejó luz a nosotros. A ver si es que el pueblo adventista del séptimo día hoy, el Señor, en uno de sus requerimientos, en uno de sus requisitos, en la voluntad y en los planes del Señor está que los adventistas del séptimo día estén comiendo carne. Dice acá en la página 452, dice la palabra del Señor así. Un ejemplo para nosotros. Y dice en la página 452 así. Tenemos el ejemplo de los israelitas de antaño. Y la advertencia para nosotros es que no hagamos como ellos hicieron. Su historia de incredulidad y rebelión está registrada como una advertencia especial para que no sigamos su ejemplo de querernos, para que no sigamos su ejemplo de quejarnos contra los requerimientos divinos. ¿Cómo podemos decir en forma tan indiferente, eligiendo nuestra propia conducta, siguiendo lo que nuestros propios ojos ven y apartarnos más y más de Dios como hicieron los hebreos? Hermano, si nosotros tenemos el ejemplo de ellos,
Y lo que antes se escribió, para nosotros se escribió, para que no caigamos en el error. Dice acá, de vuelta al régimen original. Dice, una y otra vez me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso al plan original. ¿Cuál es el requerimiento de Dios para el pueblo adventista del séptimo día hoy? Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso al plan original. ¿Cuál es el plan original? El plan original está aquí en Génesis 1:29. Génesis 1:29. Toda planta que da semilla y fruto será para comer. Régimen original. Eso es lo que Dios está tratando hoy. El requisito, la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que su pueblo vuelva al régimen original. El plan de Dios hoy no es que su pueblo coma carne. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, su plan en ese momento en el desierto no era que el pueblo comiera carne. Y el plan de Dios hoy para el pueblo adventista no es que su pueblo coma carne, es que vuelva al plan original. Ese es el requerimiento de Dios hoy. Que su pueblo paso a paso vuelva al plan original. Ni un gramo, dice aquí, ni un gramo de carne debe entrar en nuestro estómago. ¿Cuál es el plan de Dios hoy? ¿Qué es lo que está establecido en el código de ley hoy? Que ni un gramo de carne entre en nuestro estómago. La voluntad, el mandato divino de Dios hoy es que ni un gramo de carne entre en nuestro estómago. ¿Y dónde está el pecado? Cuando nosotros desobedecemos al mandato divino, quebrantamos el código de ley que está establecido. Y el mandato divino de Dios hoy es que los adventistas del séptimo día no le introduzcan ni un gramo de carne a su estómago. Punto. Y dice, el consumo de la carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Porque al pueblo de Israel por un tiempo el Señor le iba a quitar la carne para limpiarlos y purificarlos, pero ellos iban a comer carne allá en la Canaán cuando ellos llegaran, porque iban a participar de un sistema de sacrificio. Pero a nosotros hoy, en la Canaán que el Señor tiene preparado para que introduzca al pueblo adventista del séptimo día, nosotros no tenemos que ir a hacer ningún plan de sacrificio. Porque allá nadie va a matar animales. Esa no va a ser la comida del pueblo del Señor. Y dice acá, los que esperan la venida del Señor
con el tiempo. Pero ¿cuándo es el tiempo, hermano? Eso lo estaba hablando la hermana, imagínense ustedes, en aquel tiempo, 1865. ¿Y será que no se ha llegado todavía el tiempo de que el pueblo de Dios a estas alturas, con todo lo que nosotros estamos viendo que nos indica paso a paso que la venida del Señor está a las puertas, todavía no se ha llegado el tiempo que el pueblo de Dios tiene que dejar de comer carne? Y dice, la carne dejará de formar parte de su régimen. No tiene la carne que formar parte del régimen del pueblo de Dios. Y aquí dice, es para el propio bien de la iglesia remanente. ¿De cuál iglesia? Es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de las carnes. Hermano. Y dice aquí en la página 456, dice así: hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer la carne, pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que están hoy, hermano, muchos que están hoy solamente medio convertidos, los que no hemos querido dejar de comer carne, la palabra del Señor dice que están medio convertidos. Muchos de los que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de la carne, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. O sea, que el que sigue comiendo carne para el Señor está medio convertido. Y va a llegar el momento que si no deja, no aprecia los requerimientos del Señor, con el tiempo ya no va a andar más con el pueblo de Dios. Aquí lo dice la palabra. Y dice acá, hermano, en la página 457, dice: se me ha presentado claramente, o sea, claramente, sin titubeo, sin taparlo ni a media. Aquí está diciendo la profeta, hermano. Se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de la carne. ¿Cómo nosotros podemos darle otra explicación a esto? Si aquí está diciendo la hermana que se le mostró claramente, o sea, así clarito, en blanco, que el pueblo de Dios, los que se dicen ser pueblo de Dios,
deben tomar una posición firme, hermanos, una posición firme en cuanto al consumo de la carne. ¿Acaso no acabamos de leer que dice aquí que con el tiempo, si no dejamos de comer carne, estamos medio convertidos? Y que llegará un momento que no vamos a pertenecer al pueblo de Dios. ¿Por qué no vamos a pertenecer al pueblo de Dios? Bueno, sencillamente porque el requerimiento de Dios hoy, el mandato divino de Dios hoy es que su pueblo no coma carne. Y el que persiste en comer carne, el Señor no lo tiene como su pueblo porque está medio convertido. Y el que pasa por encima de los parámetros del Señor, del mandato divino de Dios, si nosotros desobedecemos al mandato divino, estoy acabando de explicar que el que desobedece al mandato divino, lo que va es en desobediencia, y la desobediencia lo que va es a quebrantar los códigos de ley que están establecidos. Y por eso aquí dice la profeta que el Señor le ha mostrado claramente que debe tener una posición firme en contra del consumo de la carne. Hermano, no debemos continuar comiendo carne. Y aquí, en la página 459, aquí hace la profeta, después que presenta el tema, hace varias preguntas y dice aquí: ¿cuándo los que conocen la verdad, cuándo los que conocen la verdad harán su decisión en favor de los principios rectos, para este tiempo y para la eternidad? Uy, tremenda pregunta. Vean, aquí dice que nosotros, en la página 457, dice que debemos tener una posición firme, tomar con firmeza una decisión. ¿Voy a seguir comiendo carne o no voy a seguir comiendo carne? Y entonces, y aquí le está diciendo ella que el Señor le mostró claramente, hermano, claro, se lo mostró, que el pueblo de Dios debe tomar una decisión firme. Ahora aquí en la página ya sigue dando la explicación, y en la página 459 dice, hace varias preguntas, y entre las preguntas que hace, la primera es esta: ¿cuándo los que conocen la verdad harán su decisión en favor de los principios rectos para este tiempo y para la eternidad? Primera pregunta. La segunda pregunta: ¿cuándo serán fieles a los principios de la reforma por salud? Hay principios establecidos, y esos principios establecidos vienen de parte de Dios, y los que no cumplan los principios establecidos que vienen de parte de Dios están en pecado. ¿Estamos entendiendo ahora? Los que no cumplan los principios establecidos que vienen de parte de Dios están en pecado. Y aquí desciframos ese rompecabezas: que si comer carne es pecado, que si comer carne no es pecado.
Y dice la tercera pregunta: ¿cuándo aprenderán que es peligroso comer carne? Aquí no estamos inventando nada, hermano. Palabra de Dios. La profeta que el Señor escogió para mandarle la información y las directrices al pueblo adventista del séptimo día que guarda el sábado como día de reposo. Y dice aquí: ¿cuándo aprenderán que es peligroso comer carne? Se me ha instruido para que diga que si alguna vez el consumo de carne fue seguro, no lo es ahora. ¡Qué interesante! Aquí está diciendo la profeta: se me ha instruido para que diga que si alguna vez el consumo de la carne fue seguro, no lo es ahora. Hermano, porque si nosotros hablamos con muchos hermanos que les gusta la carne, entonces hay muchos que defienden comer carne. Muchos, hermano. Pero aquí está diciendo la profeta que no es seguro comer carne. ¿Por qué no es seguro? ¿Usted cría reses en su casa para usted comer carne de res? No. Difícil. ¿Acaso que toda la población adventista tiene los recursos para criar reses en su casa? La carne que participa es la carne que traen en el mercado. ¿Cuánto tiempo le dan de crecimiento a la res? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo normalmente debe tener estipulado un animal de eso para estar en completa forma para que sea ingerido por el hombre? Y vaya y pregúntele a las industrias cuánto tiempo le dan para matarlo y traerlo al mercado. Y si hablamos de los pollos, bueno, los pollos por lo menos deberían de tener un año, 8 meses, 9 meses. Y pónganle un año al pollo, a su estado natural, para que la gente lo pueda consumir. Vaya y pregunte allá en la industria del pollo, de los que crían pollo, esos que tienen granja, cuánto tiempo le dan al pollito para traerlo al mercado. Si el pollo requiere estar bien para consumirlo cuando tiene un año, el hombre le da un mes y lo mata y lo trae al mercado. ¿Y qué estamos comiendo con esas carnes? Carnes vacunadas, que no sabemos ni qué le meten en esas vacunas a esos animales, hormonas y una serie de cosas, de alimentos procesados que le dan a esos animales para que crezcan y engorden en tiempo récord para traerlo al mercado. ¿Acaso que Dios se equivoca, hermano? ¿Se equivoca el Señor? No, jamás se ha equivocado ni se equivocará jamás. Y el Señor está diciendo que su pueblo, los que se quedan comiendo carne, están medio convertidos, eso es lo que estamos acabando de leer. Y que llegará el momento que no van a pertenecer al pueblo de Él. Y que cuando los que tienen la información van a tomar la seria decisión de dejar de comer carne. Porque aquí está diciendo la hermana que claramente el Señor le dijo a ella que tenían que tomar una decisión firme, con firmeza, y que no era seguro en estos tiempos comer carne. Pero cuando nosotros hablamos con algunas personas, se pone, pero el Señor Jesús comió pescado, entonces vamos a comer pescado porque total es un poquito más sana. Sí, bien sana que es la carne de pescado. Yo le quisiera preguntar a ustedes si es que el Señor Jesús comió pescado
cuántas industrias habían en aquel tiempo que lanzaban su desperdicio en los ríos y en los mares, cuando el Señor Jesús comió pescado. Y cuántos cruceros habían en aquel entonces, cuando el Señor Jesús comió pescado, que lanzaban todos sus desperdicios humanos y de basura, la lanzaban en esos mares. Yo le quisiera hacer a ustedes esa pregunta, porque hoy por hoy nosotros buscamos información, y para todos esos que son expertos en buscar información en el internet, deberían de estar buscando esas informaciones para que se caigan pero para atrás de toda la cantidad de porquería y desechos que son vaciados, que son echados tanto en los ríos como en los mares. Desechos humanos, desechos industriales y desechos de todo tipo. Y los cruceros que andan en esos mares, igualitos, desechos de todo tipo. Una cantidad de basura, porquería, derrame de petróleo, químicos de todas clases, en el mar y en el río. Cuando el Señor Jesucristo comió pescado, el mundo de aquel entonces no estaba así. ¿Cuáles eran las grandes industrias que había en aquel entonces? Y los grandes cruceros. ¿Acaso que Dios, hermano, no sabe lo que está haciendo? Y el Señor ha escogido un pueblo. Ha escogido un pueblo, hermano, que lo quiere limpiar como quería limpiar el pueblo de Israel. Lo quiere purificar como quería purificar el pueblo de Israel para introducirlo en la Canaán. Pero en aquel entonces era una Canaán terrenal. Pero hoy no es así, hermano. El Señor ahora nos va a introducir en una Canaán donde nosotros no vamos a participar más de carne. Y el Señor quiere que empecemos desde ahorita a no participar más de la carne. Desde hoy. Y para terminar el estudio, dice en la página 453, la página 453, dice así, hermanos, los que tienen la luz. ¿Será que los adventistas del séptimo día tienen luz o no tienen luz? Y los que no tienen luz es porque no les da la gana, porque el Señor levantó profetas y están los libros. Dice, los que tienen la luz y no la siguen, sino que desatienden los requerimientos de Dios, hallarán que las bendiciones que les pertenecían se transformarán en maldiciones. Esto está más que claro. El Señor nos quiere a nosotros es bendecir, hermano. Y cuando el Señor pone sus requisitos, establece sus normas y manda sus principios, ese es para el bien del pueblo y para bendecir al pueblo. Y nadie que desobedezca a los requerimientos de Dios va a recibir la bendición, porque eso es lo que está diciendo aquí. No va a recibir la bendición, al contrario, lo que va a recibir es maldición. Y dice aquí, y las misericordias reservadas para ellos se convertirán en juicio. Entonces, espero, por la gracia del Señor, mis queridos hermanos, que nosotros hayamos entendido
cuál es el propósito del Señor y si nosotros debemos dejar de comer carne o no. Pero ya sabemos que si la decisión es seguir comiendo carne, ya el Señor tiene su veredicto dado. El Señor tiene su veredicto dado. Va a dejar de pertenecer al pueblo de Dios. Las bendiciones que Dios tiene preparadas para ese pueblo no le va a ser bendición. Va a ser al contrario, viene es maldición. Porque usted no está obedeciendo, o yo no estoy obedeciendo, o no estamos obedeciendo a los requerimientos de Dios. Y lo que viene para los que no obedezcan, en vez de recibir misericordia, lo que va a recibir es juicio. Hemos terminado este estudio. Bendiciones para todos los hermanos, todos los que van a oír este estudio. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y también como ha sido una bendición para mí. Y vamos a terminar este estudio con una palabra de oración. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, tu nombre sea exaltado y glorificado, oh Dios santo, eterno y poderoso. Gracias te damos, Señor, por permitirnos una vez más traer tu palabra, Señor, para exponerla, para que muchas personas lleguen a conocer estas grandes verdades. Guárdanos en tu amor y en tu misericordia, porque son favores que te pedimos en el nombre santo y sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.